escucha mi clamor, haz que se aparte el miedo. Hermano, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para continuar con el estudio del segundo libro de Reyes. Pero en esta oportunidad quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, para que sea Él iluminándonos con su Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias porque tú eres, Señor, quien nos ha guiado todo el tiempo. Te pedimos que en esta clase seas tú derramando sobre nosotros la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, de tu palabra. Que el mensaje que tú quieres transmitir sea ese mensaje verdadero. Te pedimos, Señor, que así sea a través de tu Espíritu Santo, obre en nosotros. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. Continuando con este estudio del segundo libro de Reyes, ustedes saben que hemos terminado ya el capítulo 18 y hemos visto la historia de este rey Ezequías. Es un rey que hizo todo lo recto ante los ojos de Jehová. Es un rey que realmente destruyó los lugares altos, destruyó las estatuas de acera, destruyó el asta de la serpiente de bronce que había sido utilizada ya no como la funcionalidad que Dios le creó, sino se convirtió como en un amuleto, como en una cosa que era materia de una adoración indebida, ¿no? O sea, ya aquí nos muestra el Señor que realmente a Él no le agrada la adoración de ningún tipo de cosa o de objeto, aún creado por Él para un fin, como si fuera eso. Eso también está dentro del marco de lo que llamamos idolatría. Entonces, este rey Ezequías, que viene haciendo todo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿no?, destruyó también esta serpiente de bronce que ya hemos explicado en la clase pasada, qué es lo que realmente significa, y lo vimos con sus versículos y todo. Entonces, en este tiempo vamos a cubrir los capítulos 19, 20 y 21. En cuanto a la geografía, vamos a continuar con la geografía que hemos visto. Y recuerden que el imperio asirio es uno y lo que es Siria es otra cosa. Para no confundirnos, siempre lo aclaro para estar visto. En este momento que vemos la geografía, el imperio asirio es el imperio del momento, es el imperio que está arriba, es el imperio que está dominante en el momento. En este momento de la historia es el imperio poderoso. Todos los demás se encuentran subyugados, todos los demás están en proceso o en progreso, pero de ninguna manera están, ¿no? Por ejemplo, sabemos que cuando veamos la descripción de esta historia, sabemos que Babilonia es el imperio que va a conquistar al imperio asiria, pero en este momento Babilonia es un país, ¿no?, en crecimiento, todavía no ha llegado a tener el poder suficiente para derribar a Siria. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, nos vamos al capítulo 19. Recuerden que hemos leído ya este capítulo 19 y lo vamos a explicar para no tomar mucho tiempo en esto. Recuerden que el rey Ezequías está siendo amenazado por Rabsacés. En el versículo 4, voy a leer el versículo 4 para que ustedes... Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Versículo 5. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió así: diréis a vuestro señor, o sea, al rey Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Esto quiero que lo tomemos en cuenta, porque aquí le está diciendo, el rey asirio le está dando una profecía. El rey asirio va a irse, no va a entrar aquí. Este Rabsacés, recuerden que este Rabsacés es el enviado, es un puesto político militar. Él no es un nombre, es una designación político-militar. Este Rabsacés que está viniendo a amenazar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al reino de Judá, porque recuerden que el reino del norte, el reino de Israel, ya desapareció.
Los asirios ya lo vencieron, reemplazaron a la gente, la llevaron a Asiria y trajeron gente de Asiria y los pusieron ahí. Entonces, vemos que aquí este rey asirio que conquistó el reino del norte, ahora quiere conquistar el reino del sur. Y piensa que como lo hizo con el norte y lo ha hecho con todos los pueblos paganos de alrededor, entonces cree que su poder es suficiente para conquistar el pueblo de Judá. Entonces vamos a ver aquí cómo el profeta Isaías da una profecía y dice, él no te conquistará, y no solo eso, cuando él regrese será muerto a espada. Y eso es una profecía y la vamos a leer cuando se produzca el cumplimiento. Seguimos. Dice, versículo 9, y oyó decir Tirhaka, rey de Etiopía, ¿no? Había salido para hacerle la guerra, entonces volvió y envió embajadores, dice, a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey asiria. Y no, él continúa diciendo, tratando de menoscabar la moral del rey Ezequías. Y aquí en el versículo 11 dice, he aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria en todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. O sea, le está queriendo recordar todo lo que él ha hecho. Y le dice, ¿te acuerdas de aquellos países que he conquistado que son mundanos, paganos? Ellos tienen sus dioses. Y acaso, y les menciona, ¿no? En el versículo 13 vemos que menciona a los reyes, en el 12 y 13 menciona a los reyes y los dioses, y le dice, ¿acaso esos dioses los han salvado a ellos? Y en el versículo 14, que aquí empiezo a leer, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, porque eso se lo envía por escrito a Ezequías, intimidándolo. Le dice, y tomó las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Esta es su oración de Ezequías. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que este es el rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedra, y por eso los destruyeron. Ya hemos hablado, eran dioses con D minúscula. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Hace su clamor aquí el rey Ezequías, que ya sabemos, lo hemos estudiado, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. O sea, Dios le dice, he oído tu clamor, tu oración. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. El profeta le está diciendo al rey Ezequías. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares y en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montes escombrosos. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos y vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado ante su madurez. He conocido tu situación, tu salida, tu entrada, tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos,
Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viviste. ¿Qué significa entonces? Le está diciendo, como leemos en el versículo 20, Isaías le está mandando decir al rey Ezequías que esto es lo que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, ha pronunciado contra el rey de Asiria. ¿Qué le dice? ¿Tú crees? Le está diciendo que este que ha blasfemado, prácticamente esto le está diciendo, ¿tú crees que este que ha blasfemado contra mí y ha hecho estas cosas va a poder vencerte? Él hizo todo esto porque yo se lo permití. Él hizo todo eso porque yo lo usé prácticamente, le está diciendo, para darle la confianza y la fe al rey Ezequías. Y le dice no, y le dice que este rey va a pagar todas las cosas que él ha hecho. Seguimos, y miren ustedes cómo acá dice, ¿no? Entonces vemos que acá en el último versículo, en el 28, dice, por cuanto has airado contra mí, y le dice que ha sido un arrogante por su arrogancia. Dice, no, lo haré volver, te haré volver por el camino por donde viniste. Todo eso le dice, o sea, no va a poder atacar Judá. Y dice en el 29, y esto daré por señal, oh Ezequías. Y le dice a Ezequías que esto le dará por señal. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. ¿Qué es lo que le está diciendo realmente? Le está diciendo a Dios que realmente Él va a hacer las cosas como tienen que ser. Le está diciendo a Dios, le está diciendo, yo realmente quiero que tú sepas, le está diciendo Dios, que todo lo que Él diga no importa. Lo que realmente aquí va a importar es lo que yo digo. Y le dice, y lo que hubiera escapado, lo que hiciere quedado de la casa de Judá, volveré a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está diciéndole también de que durante los 2 primeros años, como vemos en el 29, como está la ciudad sitiada, vas a tener que vivir de lo que tienes ahí, de tu reserva. Pero en el tercer año todo esto va a pasar. Eso es lo que le está diciendo también. Y como estamos viendo aquí en la palabra de Dios, el Señor realmente lo que trata es de infundirle la fe a Él para que Él no tema sobre las amenazas, ¿no? Y siempre se habla, por ejemplo, en el versículo 31 dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero solamente hacer hincapié de que todo lo que es el monte de Sión, estamos hablando específicamente de lo que vendría a ser Jerusalén, o a veces se habla también como en algunas partes de la palabra, como más adelante vamos a ver que se habla de Sión como el reino de Israel. Entonces, siempre la palabra Sión, que empezó siendo el lugar del monte donde el rey David hizo la ciudad antigua de Jerusalén, por decirlo así, ¿no? Porque sabemos que Salomón tomó el monte Moriah y construyó el templo. También es conocido como manera genérica de toda la ciudad o de todo el reino o de lo que vendría a ser solo la ciudad de Jerusalén. Dependiendo qué es lo que estamos leyendo, nos podemos ubicar si nos estamos refiriendo a todo el reino o solo a la ciudad de Jerusalén, como en este caso es a la ciudad de Jerusalén. Continuamos. Dice, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Entonces Sanaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrod, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón su hijo.
¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo realmente el cumplimiento de la profecía de Dios. Estamos viendo el desplazamiento del gran poder de Dios. Recuerden de que murieron en una noche. Y los que no murieron nunca despertaron. No escucharon bulla, no escucharon ruido. Sabemos que el Dios Todopoderoso solamente tiene que desearlo, decirlo, y así mismo sucederá. No existe en la Biblia un registro cómo murieron estos hombres. Solo sabemos de que un ángel designado por Dios cumplió esa labor y mató 185,000 en una noche sin causar ruido. Por eso es que al día siguiente los que se levantaron vieron que había todos estos cuerpos y se cumple la palabra porque él regresa. Y el rey cuando regresa es muerto por sus hijos a espada, como la profecía de Isaías lo teníamos aquí. Continuamos. Capítulo 20 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, aquí ya vemos que Ezequías se enfermó. Y quiero que tomemos en cuenta que Ezequías se enfermó como cualquier persona puede enfermar. Porque vivimos y tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo que se deteriora, que envejece, que enferma. Eso no significa, aquí no nos está diciendo que Dios castigó a Ezequías, muy por el contrario, Ezequías es una de las personas que mejor hizo en el reinado. Y por eso vemos aquí que él clama, él ora a Dios, ¿no? Y llora ante Dios, y vamos a ver cómo Dios le concede una vida más larga, ¿no? Le da 15 años, vemos acá. Dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que Dios le dice: escoge qué es lo que quieres que haga. ¿Quieres que avance la sombra? Bueno, la sombra debe avanzar en razón consecuente de las leyes físicas de avanzar el tiempo y la hora. El sol se va moviendo y la sombra avanza. Pero que la sombra retroceda es diferente, porque si lo pensamos humanamente, tendríamos que pensar que el sol tuvo que retroceder, o que la Tierra tuvo que alterar su movimiento de rotación sobre su eje, o su circulación alrededor del Sol. Quiero que entendamos que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, no está sujeto a las leyes físicas, a las leyes cósmicas, a la ley de la Tierra, a las leyes naturales. El Dios de Israel, el creador de todo el universo, está por encima de esas leyes. ¿Él puede detener el sol? Sí, Él puede detener el sol. ¿Él puede hacer que retroceda el sol? Sí, Él puede hacer que retroceda el sol. Pero en este pasaje no se habla del sol. No se dice que el sol se detenga y retroceda, o que la Tierra, en lugar de girar hacia adelante, gire hacia atrás. No se habla de eso. Solo se habla específicamente de la sombra. Y para que veamos la amplitud del poder del Dios de Israel, la sombra retrocedió.
sin importar si el sol se detuvo, sin importar si la tierra se detuvo y giró al revés en su eje, no importa. No dice aquí que eso sucedió, no lo menciona, pero sí sucedió lo que él dijo, la sombra retrocedió. Y eso es importante. Es importante que ante los ojos de él, porque eso también hay que ver y hay que tomar en cuenta, que ante los ojos de él, ante los ojos del rey Ezequías, la sombra retrocedió. Y él vio que eso sucedió con el reloj que tenían instalado, ¿no? El reloj de acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que eso sucedió en todo el mundo. La palabra no lo dice. He escuchado muchas prédicas de eso que hablan del sol, del mundo. La palabra dice que en ese lugar sucedió ante los ojos de este rey, para demostrarle que Dios iba a actuar. Y así mismo es Dios con nosotros cuando nos hace una demostración, una prueba, o nos habla o nos dirige de algo que va a hacer. Viene palabra y si viniera una demostración que no es necesario, recuerden que la palabra de Dios se cree sí o sí, no es necesario la demostración. En algunos casos vemos que el Señor hace esta manifestación. Tal vez lo hizo porque le dijo, y al tercer día subirás al templo para hacer una adoración. Pero, ¿cómo voy a saber cuándo se cumple el tercer día? Prácticamente le está diciendo, si no sé en qué momento me sanó. Entonces le dice, haremos esto de la sombra. Entonces quiere decir que cuando la sombra retrocedió, en ese momento ya era sano, cuenta 3 días para adelante. Tiene una consecuencia lógica para que él pueda contar los 3 días. Pero en realidad no podemos decir nosotros que es necesario una comprobación. Dios, no necesitamos nosotros pedirle ninguna comprobación. La fe que nosotros tenemos tiene que ser una fe total, una fe entregada a la palabra de Dios. Lo que escrito está, y así mismo es. Y así es como nosotros tenemos que actuar. Continuamos. Dice ahora, Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Recuerden, y quiero aquí que tomemos en cuenta que, como lo había dicho, el imperio asirio es la potencia del momento. Todos los demás han sido conquistados. Pueblos paganos, el reino de Israel, que era el reino del norte, ha sido conquistado. Pero Babilonia todavía no ha subido a ser una potencia. Babilonia todavía no es la Babilonia que hemos estudiado cuando vimos el libro de Daniel. Todavía no lo es. Pero es una ciudad en progreso y aquí viene. Y parece que en este momento de la historia tiene 100 años, tiene una amistad, una relación bastante cordial con lo que es el reino de Judá. Y vamos a ver cómo a través de lo que va a suceder en estos eventos, 100 años después, se va a dar su cumplimiento. Continuamos y vamos a explicar según vamos viendo. Dice, versículo 12, en aquel tiempo Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró a toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Así que en su casa como en todos sus dominios. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones de donde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. En otras palabras, él, 100 años antes de que venga la conquista de Babilonia, la conquista del imperio de Judá, del reino de Judá, por el imperio babilónico, él 100 años antes le mostró todo lo que es la riqueza, el armamento y la manera en que ellos vivían, cómo se desenvolvían. Entonces, ustedes saben que hemos visto que en ese tiempo se anotaban, hay escritos de todas las cosas, entonces probablemente estos mensajeros hayan entregado un reporte, ¿no? Así como trajeron un escrito de cartas del rey, hayan entregado un reporte al rey
de lo que Él les mostró, y eso haya quedado en Babilonia, de qué tan rico era el reino de Judá. Seguimos leyendo, ¿no? Y dice en el versículo 15, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y le respondió, todo le mostré, le dice. Y el profeta Isaías, vamos a ver lo que le dice. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. O sea, eso fue malo lo que hizo. Y le está dando profecía que se va a cumplir 100 años adelante. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. En otras palabras, le respondió diciendo, lo que tú has dicho de que serán llevados a Babilonia y serán eunucos, bueno, es palabra para que suceda más adelante. En el tiempo que yo estoy hoy, va a haber tranquilidad, y eso es bueno. O sea, no le interesó lo que venía adelante, ¿no? Y aquí vemos que un rey que comenzó a bajar un poco el ser un buen rey, ¿no? En estos 15 años que el Señor le concedió, no fueron muy buenos ni muy beneficiosos, ni para él, ni para el tiempo de vida que le quedaba al reino de Judá. Y vemos aquí cómo esta profecía más adelante se cumple, porque ya lo hemos estudiado, y los invito a que vayan al libro de Daniel, que está en este canal, y estudien lo que es el libro de Daniel, porque ahí tenemos lo que vendría a ser a Babilonia, ¿no? Tomando ya definitivamente el reino de Judá, para después de eso desaparecerlo, vencerlo y desaparecerlo. Seguimos. Dice, entonces, habiendo visto esto, seguimos, y capítulo 21 dice, de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jezbida. Recuerden que aquí hemos terminado viendo en el capítulo anterior. Entonces dice, ¿no? Después dice en el versículo 20, dice muerte de Ezequías, y vemos cómo Ezequías murió y es enterrado, ¿no? Como dice la palabra, siempre con los reyes de Judá, y lo siguió su hijo Manasés. Entonces vemos aquí en el capítulo siguiente que 12 años tenía Manasés cuando empezó a reinar. ¿Eso qué significa? Que este hijo nació durante el periodo de concesión de los 15 años que le dio de vida el Jehová a Ezequías. En estos 15 años nació Manasés, hijo de Ezequías, y tenía 12 años cuando subió en el reino, murió su padre. E hizo, y observen acá porque este rey sí que hace mal, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó los altares a Baal e hizo una imagen de acera. En otras palabras, retrocedió completamente todas las cosas, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. O sea, se volvió un rey peor que pagano, porque no solamente de un lado, sino de todos los lugares. Adoró a todos, se convirtió en un rey adorador de todos los reyes, de todo lo que es pagano. Y dice, inclusive cuando acá pone que adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas, estamos hablando de lo que vendría a ser la astrología, ¿no? O sea, lo que está haciendo aquí es como que miró la luna, el sol, y comenzó a hablar de la astrología. Por eso dice que adoró a ellos, adoró la luna, adoró el sol, los astros, las estrellas. Y sabemos qué es lo que viene de todo eso, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy tenemos que se usan las estrellas y dice Júpiter para dar horóscopos y todas esas cosas. En eso se convirtió, también adorador en eso, ¿no? Y aquí lo vemos cómo es que realmente está actuando. Y seguimos, dice, y pasó su hijo por fuego. Y ya recuerdan ustedes quiénes pasaban por fuego a sus hijos. Dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así
el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo en ira. O sea, realmente se dedicó a todo lo que podríamos hoy llamar leer cartas, adivinar, a que te digan el futuro, a todo eso se dedicó si lo comparamos con el tiempo actual. Y puso una imagen de Acera, que es la imagen de la fertilidad, de la prostitución, ya hemos hablado de eso, que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. O sea, en otras palabras, metió una imagen de Acera al templo de Dios. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Imagínense ustedes todo lo que hizo este hijo del rey Ezequías, habiendo tenido un rey bueno, ¿no? Un rey bueno que hizo todo lo bueno, él volvió a levantar todo lo malo ante el pueblo de Israel. Y dice: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que a todo lo que hicieron los amorreos, o sea, fue peor que los paganos, los del mundo, por decirlo así, fue peor que uno del mundo, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, o sea, al pueblo. Tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que hoy lo oyere le retiñarán ambos oídos. O sea, mejor dicho, va a ser muy malo que... y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que él está haciendo en realidad es una comparación nada más, ¿no? O sea, recuerden que esto es para emitir el juicio de Dios. Dios usa esto de la cuerda y la plomada, es para emitir el juicio de Dios, para ver qué tan mal has hecho, la cuerda, ¿no? Y qué tanto te has desviado. Porque recuerden que el plomada es esto que se cuelga con un metal abajo para determinar si una pared está derecha o está chueca, si hay una inclinación. O sea, un desvío de lo que es lo recto, lo correcto. Entonces, eso son simbolizaciones de juicio y castigo prácticamente de Dios sobre lo que es el reino de Judá. Por eso hace mención de todo esto. Dice el versículo 13: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, lo desapareceré, prácticamente le está diciendo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de la casa del huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Jotbah. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, este sí hizo igual que su padre Manasés, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado con el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. En otras palabras, lo mataron a él por haber seguido lo que era lo malo que había hecho su padre, y pusieron a su heredero. En este caso siempre hay que resaltar de que
en Judá se respeta la dinastía, ¿no? La descendencia de la línea del rey David. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, reinó en su lugar Josías su hijo. Y así, el día de hoy hemos llegado al final del capítulo 21 y hemos visto cómo el poder de Dios se ha manifestado. Y no solamente se ha manifestado con la muerte de estos 185,000, con el retroceso de la sombra, sino que eso nos demuestra a nosotros que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, es el Dios de lo imposible, es el Dios del cual dice lo que es y sucede. Y también es el que de una u otra manera controla todas las cosas alrededor de nosotros para que nosotros cumplamos con la voluntad, cuando es voluntad de Él prevista. El libre albedrío de nosotros nos da la oportunidad de elegir y de hacer las cosas, pero también Dios tiene propósitos que se cumplen. Y cuando Él ha destinado un propósito, todo lo que sucede, porque Él iba a castigar a Judá, entonces todo lo que sucede, sucede de la misma manera. Él dijo 100 años antes voy a castigar a Judá, y lo vemos después, ¿no? En la época que esta Babilonia se convierte en un imperio, en el imperio babilónico, los invito a que vayan al libro de Daniel. Entonces vamos a darnos cuenta cómo los propósitos se cumplen, y todo lo que de una u otra manera sucede más adelante solo van a ser colaboraciones para que se cumpla la palabra de Dios. Y así es la palabra de Dios. Hermanos, amigos, les doy gracias por la atención y nos vemos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Oh Dios de Israel, escucha mi clamor. Haz que se aparte el miedo, obra en mi interior.